Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17. Los envió con Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Nehuel y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoboth, entrando en Hamat. Y subieron al Nehuel y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Fíjese si eran grandes las uvas. Y de las grandes y de los higos también. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Nehuel, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, los 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, esto está en el versículo 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Fíjese, ahí está la historia de cómo envía a los 12, cómo fueron a reconocer y el reporte que traen estos 10. Josué dijo: cállense, vamos a tomar, que Dios nos ha entregado esta tierra. Y los 10 dijeron: esa tierra devora a los hombres. Y hay gigantes. La Biblia, si usted estudia la historia de David y Goliat, medían 3 metros aproximadamente. Eran gigantes. Y ellos dijeron: no, ¿cómo vamos a ir? Nos van a destruir. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas, no se puede entrar. Este fue el reporte de los 10. ¿Sí? Fueron 12. El reporte de Josué, muy diferente la actitud. Se las voy a leer. Números 14, versículos de 8 al 9. Vamos a leer esta parte. Números 14, del 8 al 9. Josué estaba junto a Caleb y dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es la actitud de dos personas que le estaban creyendo a Dios. 12 fueron los espías, 10 dieron un informe negativo, 2 dieron un informe positivo, la actitud era diferente. Ahora, ¿por qué? Si vieron lo mismo. Entonces, hay el primer punto que le quiero dar para poder entender lo que ellos estaban viviendo, era que estas dos personas, Josué como Caleb, no pensaban como el resto, porque allí está la clave, cómo pensaban. El primer punto es pensar como Dios piensa. Josué y Caleb pensaban como Dios estaba pensando. ¿Bien? Josué y Caleb pensaron porque sabía primeramente lo que Dios pensaba de ellos. Ya estuvimos hablando sobre esto. Josué y Caleb sabía lo que Dios pensaba acerca de ellos. Por lo tanto, ellos pensaban como Dios pensaba. ¿Sí? Ellos sabían cómo Dios veía a los gigantes. Dios no es que no los veía. Es importante los pensamientos, porque muchas veces, ¿sí? ¿Sí? Los pensamientos, ¿sí? Pueden ser buenos o malos. Pueden ser buenos o malos nuestros pensamientos. Los pensamientos nos dan la idea, ¿sí? De lo que vemos y de lo que somos. Nuestro parecer va a estar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos. Fíjese que en el versículo 33 dice: y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así parecíamos a ellos. Obvio, si ellos se veían como langostas, el resto lo va a ver así. Como nosotros nos vemos y pensamos que nos vemos, así nos van a ver el resto. Pero Josué y Caleb no se dejaron intimidar por esos gigantes de 3 metros. Ellos ni siquiera hablaron de estos gigantes. Miren, ellos trajeron un informe diciendo: hay leche, hay miel, es una tierra próspera, vamos a tomar esa tierra. Ellos estaban enfocados. No era que no lo veían al gigante, ellos lo estaban viendo, pero no fue un impedimento. No fue un impedimento, porque ellos tenían el pensamiento de Dios. La promesa estaba latente en su mente, que la tierra iba a ser entregada a ellos y que Dios cumple la promesa. Estaban pensando como Dios. Estaban pensando como Dios. Los pensamientos y muchas veces las imágenes que nosotros tenemos en nuestra cabecita nos impulsan a hacer cosas. Nosotros usted no se pone a analizar y a pensar: pienso, no pienso, cuánto pienso. Nosotros pensamos. Los pensamientos vienen a mi vida, pueden ser buenos o malos. Los pensamientos todo el tiempo están trabajando en mi mente. Es un arma poderosa, aunque nosotros no lo tengamos en cuenta. Los psicólogos dicen que el pensamiento es tremendamente poderoso. Es una de las armas más poderosas que existe, porque un buen pensamiento puede llevar a un gran propósito en la vida, pero un mal pensamiento puede llevar a la destrucción de la humanidad y de la tierra. Tenemos ejemplos claros. Sí, yo siempre en ocasiones los he dado. ¿Sí? Tenemos a Hitler, que por un pensamiento comienza todo. Un pensamiento que él tenía de que era superior y que quería una raza mejor, exterminó totalmente, ¿no es cierto?, seres humanos, totalmente alejado de lo que Dios habla de su creación. Un buen pensamiento puede llevar a libertar nuestros grandes generales, San Martín, Belgrano, que lucharon por un ideal, donde creyeron que se podía ser libre en esta tierra. Un buen pensamiento. Entonces es importante, los pensamientos nos impulsan, ¿sí? Pensar como Dios piensa. Tenemos que entender primero esto, que los pensamientos nos pueden impulsar o nos pueden limitar. Nos pueden impulsar o nos pueden limitar. ¿A qué? A hacer algo. Nos pueden impulsar a hacer algo bueno, a continuar la carrera, o nos pueden limitar y paralizarnos, como yo le decía al principio, de no avanzar hacia la conquista de aquellas áreas o aquellos propósitos, objetivos o metas que tengamos en nuestra vida. Hay propósitos de parte de Dios, pero muchas veces los pensamientos hacen que nosotros no podamos avanzar, porque no podemos no pensar. En ocasiones pensamos inconscientemente, muchas veces, todo el tiempo. Una forma de analizar los pensamientos y cómo está nuestra vida es: póngase a pensar si usted siente que está estancado, si siente que no avanza, si usted ve que no avanza para ningún lado. Tómese un momento
para reflexionar, para analizar y repasar cuáles están siendo sus pensamientos. Si estos pensamientos que está teniendo le están ayudando a avanzar y a crecer o lo están limitando a seguir adelante. Limitaciones son aquellas cosas que me impiden seguir. Y los pensamientos limitan. Si no, vuelva a leer lo que pasó con estos 2 espías. 10 personas trajeron un informe negativo, vieron limitación, vieron la limitación, vieron al gigante, vieron la tierra, vieron a los gigantes y dijeron: acá no podemos, nos van a comer como langosta. Y 2 que vieron lo mismo, líderes los 10, porque no era que eran diferentes, porque los líderes por ahí tienen otra responsabilidad, los 2 eran líderes, pero 2 vieron lo mismo y dijeron: esto no es límite para conquistar, los vamos a comer como pan. Amén. El pensamiento. No dejaron que sus pensamientos lo limiten. Entonces, tengo que analizar qué pensamientos hay en mi vida. Párese, analice. ¿Me hacen crecer o me limitan? Es importante entender que los pensamientos son lo que me va a motivar. Una acción empieza con un pensamiento. Aquellos que hicieron vida abundante, ¿sí? Siempre recuerdo ese estudio donde nos habla de los pensamientos, que una opción es dejar que los pensamientos den vueltas sin que aniden en mi mente. Pero si yo ya permito que aniden, se va a ejecutar. Entonces los pensamientos me van a llevar a la acción indefectiblemente. ¿Qué estoy pensando? ¿Cosas buenas? ¿Qué estoy pensando de mí? ¿Qué pienso de la situación? ¿Qué pienso de la adversidad que tengo? ¿Es grande? ¿La veo gigante? ¿Veo que es imposible de sortear el obstáculo? Tengo que pensar como Dios. Bueno, ¿cómo hago para pensar como Dios? ¿Cómo hago para pensar como Josué y Caleb? Porque no eran personas extraordinarias, eran seres humanos de carne y hueso. Además, están muertos ya, ¿sí? Pero ¿qué había de diferente? ¿Cómo ellos hicieron para pensar y pensar como Dios? Bien, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Se lo voy a leer en esta versión, Nueva Biblia Viva, porque me encantó de todas las que busqué. Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. No se amolden. La Biblia dice acá cómo nosotros podemos hacer. Primeramente, la Biblia dice que tenemos que ser personas diferentes en nuestra conducta y nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar. Dice la otra versión que tenemos que transformar nuestra mente y nuestra forma de pensar, y solamente lo vamos a lograr en Dios. ¿Sí? Solamente en Dios. En Dios vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar. La diferencia que Josué y Caleb, ¿sí?, no pensaban como este mundo. Y no estamos hablando de un mundo, wow, los del mundo, los que están afuera. Estamos hablando, cuando hablamos de mundo en este punto, estamos hablando de lo natural, de lo que se ve, de lo que tocamos. Dios dice: no se amolden a las cosas de este mundo. Cambien su manera de pensar. Transformen. Josué y Caleb no miraban. Ellos veían las cosas naturales, obvio, pero ellos tenían pensamiento como el de Dios. Ellos veían mucho más allá de lo que los ojos naturales se pueden ver. ¿Y esto cómo se llama? Fe. 2 palabras, dos letras. Fe. Ellos tenían fe. Ellos aprendieron a ver las cosas con fe. Es lo único que nos va a enseñar y a ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que aprender a reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Esos pensamientos, tenemos que aprender lo que Dios dice acerca de las situaciones y acerca de nosotros. Esta es la manera de cambiar los pensamientos que son naturales o de este mundo. ¿Y dónde lo encontramos eso? En su palabra, en la Biblia está. No pensamos, ¿sí?, como los hombres naturales, vivimos, pero pensamos como personas, hijos de Dios, que caminamos en lo sobrenatural de Dios. Amén. Yo sé que me está creyendo. Los pensamientos tenemos que renovarlos.
Volvemos a lo mismo, transformarlo, renovarlo. Cambien su manera de pensar, dice la Biblia en Romanos. Quiere decir que tenemos que, lo que le dije recién, renovar y pensar. Pero escuche, yo decido pensar como Dios piensa. Yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo decir que usted cambie su manera de pensar y transforme y reemplace sus pensamientos. Yo le puedo leer la palabra, le podemos enseñar, le podemos ayudar, pero eso no va a hacer nada si usted no toma la decisión de tomar esa palabra por fe, arraigarla, destronar esos pensamientos que van en contra de lo que Dios dice y tomar esos pensamientos y hacerlos suyos. Esas promesas de Dios, hacerlas suyas. Solamente usted puede decidir. Josué y Caleb decidieron creerle a las promesas de Dios y que nadie iba a cambiar lo que ellos habían decidido pensar. Ni los gigantes lo iban a cambiar. Ellos dijeron, los vamos a comer como pan porque nosotros sabemos lo que Dios nos dijo. Nosotros creemos lo que nos habló. Sabemos que la circunstancia simplemente es un obstáculo que lo vamos a derribar porque el que dijo que iba a pelear por nosotros es Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que transformarlos, ¿sí? Renovarlos. Nosotros decidimos, para que no sean una limitación, vuelvo a repetir, para que los pensamientos no sean una limitación, tiene que renovarlos, tiene que sacarlos, como usted quiera, como sáquelo, aléjelo, como es, reemplazando esos pensamientos, ¿sí? ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Pero no simplemente leyendo. Leyendo es un principio. Usted la lee, la tiene que digerir, la tiene que creer, la tiene que confesar, la tiene que decir una y otra vez. Tiene que masticarla, tiene que absorberla usted una y otra vez la palabra hasta que la palabra empiece a hacerse viva en su vida. Tiene que practicarla. Allí donde se hace viva la palabra del Señor. Amén. Es un ejercicio, pero se puede. Se puede. Amén. Bien. Una persona buena, ¿sí? Una persona buena, un segundo, que vamos a leer el pasaje de, aquí está, bien. Entonces hablamos de renovar nuestros pensamientos, denme un segundo, ahí está. La Biblia, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer con estos pensamientos limitantes? ¿Quién sabe? Ya lo estuvimos hablando, despojando, sacándolos, destronándolos, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 6, es un pasaje conocido. Dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La Biblia nos dice qué hacer con los pensamientos. Acá nos está dando una herramienta. Tomar las armas de nuestra milicia, podemos poner entre paréntesis, tomar las armas para la conquista, ¿sí? Que no son carnales. Solamente vamos a poder combatir los malos pensamientos reemplazándolos y tomando las armas de Dios para poder combatir, porque es una guerra y una batalla. Mire, hay una guerra y el campo de batalla, ¿dónde se libra? En la mente. Hay una guerra. Tiene que ser consciente que hay una guerra tremenda en nuestra mente, de pensamientos que quieren ir en contra de la voluntad del Señor. Allí se libra una batalla y hay que pelearla. No se puede pelear con armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Las que nosotros creemos más convenientes. Las que nosotros creemos más convenientes. No estoy en contra ni de bibliografía que hable de esto, ni mucho otra cosa. Pero en muchos lugares le enseñan que usted tiene que reemplazar los pensamientos negativos. Sáquelos, dice. Saque los pensamientos negativos, háblese a sí mismo, que se siente bien. Pero yo le quiero decir una cosa. Vení, Martín. Vení. No, es 2 segundos. Bien, yo le quiero que... Tócame. Ay, no, tócame. Tócame. Estoy hecho de... ¿De qué estoy? ¿De fierro? ¿De qué soy? De carne y hueso. De carne y hueso, ¿no es cierto? Sí, sí. Igual que vos. Bien. A ver, gracias, Martín. Escuche.
¿Qué quiere decir eso? Que tengo limitaciones. Que yo soy limitado, que me equivoco, me voy a equivocar y lo que yo piense siempre va a ser limitado. Entonces todo lo que yo pueda hacer por mí es humano y es natural. Es carnal. Es carnal. Por eso la Biblia dice, toda la armadura de Dios, ¿sí? Por eso dice la Biblia, se lo voy a repetir, se lo voy a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No puedo destruir esos pensamientos ni sacarlos con mis propias estrategias, con mis propias convicciones y pensamientos. No voy a poder porque soy limitado. Y hay una guerra que no es natural, es una guerra espiritual. Efesios 6:12 habla claro que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad de las regiones celestes. Hay una guerra espiritual en donde estamos luchando y no se puede luchar con armas carnales. No se puede luchar. Los tormentos, las luchas, los pensamientos, el espíritu de suicidio, la muerte, el espíritu de orfandad, el espíritu de todo lo que destruye, el alcohol, la droga. ¿Usted qué cree? ¿Que simplemente es natural? No, se manifiesta lo natural, pero hay una guerra espiritual que se está librando. Y no se puede batallar. Usted va a querer dejar las cosas por su fuerza, pero no va a poder. Porque hay un gobierno, hay una guerra que tiene autoridad en su vida. Por eso cuando venimos a luchar con las armas de Dios, cuando le entregamos la vida a Dios, le estamos diciendo, yo no voy a pelear con armas carnales ni naturales, voy a pelear con las armas de Dios, porque Él pelea por mí y me hace libre. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él pelea la batalla por mí, Él me libra. Hay una guerra espiritual y Él la ha ganado en la cruz del Calvario. Esa es la victoria que nos ha dado. No podemos luchar con armas carnales. Puedo poner mis pensamientos, puedo decir yo sí me autoayudo, está bien, pero no voy a poder, soy limitado. Tengo una limitación. Hay cosas que pueden ayudar, pero hay cosas que no se van a resolver de esta manera. Porque solamente Dios puede transformar y cambiar. Solamente Dios puede librar estas batallas espirituales, solamente Él las puede ganar. Y Él dice que nos da la victoria en Cristo Jesús cuando venimos a los pies de Él. Porque la cruz ganó. Ahí venció. En Colosenses la Biblia dice que Él expuso en la cruz del Calvario, venció a todos los demonios, Satanás y sus demonios, y los expuso. ¿Sí? Esto se lo comparto, no está acá, pero se lo comparto. Expuso a todos los principados, a todos los gobiernos, a todas esas luchas mentales que tenemos, que sabemos que no podemos nosotros con nuestra fuerza, y dice que las venció y que le tienen que obedecer. Y cuando tomamos las armas espirituales, dice la Biblia, que todos nuestros pensamientos se van a la obediencia de Cristo, y todo lo que me atormentaba, todo lo que me afligía, todo lo que no me dejaba en paz, se tiene que ir a los pies de Cristo y ser obediente a lo que Cristo ordena. Y Cristo trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es una verdad espiritual. No podemos con armas naturales ni carnales. Es importante. Dice la Biblia, derribando argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Sabe cuáles son las fortalezas? En aquel tiempo habían fortalezas como el muro de Jericó. Cuando iban a tomar la tierra, eran muros gigantes, imposibles, eran impenetrables, eran difíciles de tirar. Antes no era fácil, se dedicaban a eso. ¿Por qué? Porque era muy común conquistar pueblos y tomar pueblos. Entonces, esas fortalezas que se levantaban como una piedra sobre la otra, era difícil de derribar. Acá está dando un ejemplo, que nuestra mente, cuando no pensamos como Dios piensa, cuando pensamos totalmente contrario a Dios, cuando dejamos que nuestros pensamientos creemos que son mejores que los de Dios, empiezan a levantarse fortalezas y no las vamos a poder derribar. Cristo las tiene que derribar. Se empiezan a levantar fortalezas y te dicen, vos no podés, vos no podés, vos no podés. Y como no estamos sin Dios, como no estamos pensando como Él piensa, no lo vamos a poder derribar. No vamos a poder porque somos limitados. No vamos a poder porque solamente Dios puede derribar esas fortalezas en mi mente. Su palabra dice que solamente Él. Debemos recordar que son armas naturales, carnales, no poderosas en Dios. Hay un arma poderosa. ¿Cuál es? La oración. Si la iglesia entendiera y entendiéramos qué importante que es la oración, qué poder que hay en la oración, qué poder que hay en la oración. La oración es poderosa. Debo hacer uso de ella. Porque cuando yo voy a Dios en oración,
me presento delante de Dios. Pero no es un monólogo. Siempre enseñamos que orar es hablar con Dios. Siempre enseñamos que es charlar con Dios. A los niños les enseñamos que hablar y orar con Dios se lo puede hacer de la manera que uno, de muchas maneras. Porque Dios lo que quiere es que nosotros hablemos de manera sincera. Que nos podamos acercar a Él y hablar con Dios como nosotros nos presentemos. Dios, acá estoy. Porque Dios anhela un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón íntegro que se presente delante de Dios. Eso. ¿Y sabe qué? Porque es poderoso. Porque yo, cuando voy a orar a Dios, en ocasiones tal vez usted me dice, yo no lo escucho audiblemente. Bueno, Dios sabe por qué. Pero Dios le habla a su espíritu. Dios le está hablando a su corazón. Porque si no, Dios diría, así le voy a enseñar a hacer un monólogo. Dios le dijo, así van a orar. Así van a hablar con Dios. Así van a hablar con papá. Los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Yo le voy a enseñar a hablar con Dios y Dios le va a responder. Nosotros vamos con las cargas y Dios le habla a nuestra situación. Nosotros vamos con nuestros problemas y Dios ya nos está hablando. Yo te voy a sacar, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo no te voy a dejar tirado, porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas, porque Él nos ama, Él habla, no es un Dios muerto. Lea el libro de Isaías, habla de los ídolos. Él decía, pero ¿por qué? Dios abominaba esto, pero ¿por qué? No podía comprender, yo entiendo, no podía comprender en su corazón. Habiendo un Dios que tiene boca y que habla, que tiene oídos y oye. La humanidad se empecinaba en adorar imágenes. Pero no estoy en contra de los que piensan y no conocen, porque uno cuando no conoce, uno busca, uno tiene fe, Dios pone fe en uno, no nos juzgamos. Pero cuando uno llega a la verdad y entiende que puedo ir directamente a Dios, hablarle y Él me habla y Él me escucha y Él me responde, es una bendición. Esa es la arma poderosa que tenemos que tener. Cuando vamos a Dios, estamos pensando como Dios piensa. Es allí donde vamos a conocer los pensamientos, donde Él nos va a revelar lo que piensa, lo que nos va a revelar de los gigantes estos, de las circunstancias. Él se va a ocupar de nosotros. Porque muchas veces cuando llegamos sentimos esa presencia de Dios cuando estamos en Él. Porque muchas veces lloramos delante de Él. Porque Él está hablando a nuestro corazón. Porque Él está sanando palabras de afirmación. Tal vez no la escuchemos audiblemente, pero sepa que el Espíritu Santo le habla. El Espíritu de Dios nunca va a dejar de hablar a los hijos de Dios. Si hay un hijo de Dios que me dice, yo siento que Dios no me habla, yo quiero decirle que Dios le habla, porque el Espíritu Santo habla, Dios habla. Hay muchísimos pasajes en la Biblia donde muestran que el Espíritu Santo les habló a los apóstoles cuando los encomendó, que los guió, que les dijo, les dio una palabra. Dios habla. Cuando vamos en oración a Dios, Él nos habla. Y es allí donde Josué y Caleb entendieron que ellos tenían una comunión continua con Dios. Ellos hablaban continuamente con Dios. Por eso no dejaron de creer en la promesa. Por eso no dejaron de que esta circunstancia los limitara a la promesa que ellos tenían, porque ellos tenían el pensamiento de Dios. Ellos tenían un arma. No dejaron que la fortaleza del que yo puedo, no dejaron que esta fortaleza de no, es muy grande, no voy a poder, no está mal, ¿sí? Porque nos puede pasar, pero quiero decirle que hoy tome esta palabra y cambie esa manera de pensar, que sea una oportunidad para que le crea al Señor, porque Dios hoy le va a mostrar su gloria. Hoy le quiere mostrar lo que Él es capaz de hacer, porque es un Dios que escucha, es un Dios que oye, es un Dios que habla también. Entonces, cuando oramos a Dios, cuando estamos en Él, cuando vamos a su presencia, cuando estamos refugiados en Él, ya no vemos con nuestros ojos naturales. Lo estamos viendo con los ojos espirituales, los ojos de la fe. Entonces, las circunstancias están, el gigante está, pero no lo veo como un impedimento. ¿Sabe lo que Goliat vio en David? Me encanta esa historia. A los chicos les gusta. Sí, dijo este filisteo, ¿cómo le hablar así al Señor? Al escuadrón de los ejércitos del Señor. Yo creo que David tenía recontra asegurar la victoria. Porque se fue al gigante como
a este me lo como, ¿cómo te animás a hablar así? Yo creo que cuando uno está seguro no se iba a animar a hablar, pero él estaba seguro que la victoria lo tenía. El Señor le dijo, anda, que este gigante era pariente de esto, así que ya había antecedentes. Le dijo, esto era de los gigantes de Anac. Le dijo, anda David, que esto me lo como pan. Entonces David, lo vieron, no, chiquitito, era joven, no tenía armadura, no le pudieron dar armadura porque no le entraba. Él fue con su onda y su piedra, pero claro, ahora entiendo. Si usted lee esta historia, ¿qué dice el gigante? ¿Sabe lo que le dijo? ¿Por qué venís a mí con palos? ¿Soy un perro? Ya está derrotado. Derrotado. Derrotado totalmente porque sabía. El gigante veía un chiquitito, pero sabía quién estaba ahí. Sabía que no podía. El ejército de Dios era famoso. Dios era reconocido por el pueblo, la maravilla. El ejército de Israel se había olvidado. Esto es importante, no se olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Recuérdelo cada vez que haya una circunstancia. David, lo bueno que recordó, trajo esos pensamientos. Esto sí tiene que traerlo a la mente, estos pensamientos buenos. David dijo, yo maté osos, maté leones. No me voy a comer a este gigante si Dios está conmigo. Pensamientos. Josué y Caleb, ¿sí? No, de la misma manera, miraron de esta manera, con ojos de fe, creyéndole a Dios. Pero el arma poderosa de la oración, no se olvide. La oración es un arma poderosa. Porque allí yo me conecto con Dios. Vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? A veces dudamos también. A veces dudamos de lo que Dios dice. Sabemos y venimos a la casa de Dios y repetimos lo que Dios piensa. Y en ocasiones, cuando cometemos un error, dudamos de lo que Dios piensa. Porque nosotros somos así. ¿Le pasó alguna vez que usted dice, bueno, yo pienso hacer esto, mañana voy a hacer esto, y lo charla con alguien? Y después sale algo mal, o el negocio sale mal, y usted dice, no lo voy a hacer nada. O yo solo soy. ¿Eh? La dieta, sí, bueno. A mí cuesta. Y son cosas, son gigantes, pero bien. Gracias al Señor que nos da la fuerza, ¿no, joven? Bien. Y dudamos los pensamientos. Pero Dios reafirma una vez más los pensamientos. Reafirma en su palabra lo que Él piensa. Fíjese cómo es Dios, cómo nos conoce. Jeremías 29:11, la palabra dice, la Reina Valera, porque yo sé. No para que te olvides y mañana piense que Dios va a dudar y yo no hice las cosas mal, Dios ya no va a cambiar. No. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin y una esperanza, el fin que esperáis de nosotros. ¿Cómo comienza? Porque yo sé, no Señor, pero que yo sé lo que pienso de vos, yo sé los planes que tengo, no voy a cambiar. Josué y Caleb tenían bien en claro lo que Dios pensaba de ellos. Fíjense qué importante que son los pensamientos. La versión Nueva Traducción Viviente dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Josué y Caleb le creyeron a Dios. Es bueno esto. Hay otra herramienta importante que nos va a servir para poder pensar como Dios piensa y poder ser como Josué y Caleb y tener un espíritu de conquista para cuando me enfrento ante las situaciones no verla físicamente, sino ver la victoria, ¿sí? Ver cómo Dios piensa. La única forma de que veamos por fe es con la mente de Dios. Si no, siempre vamos a ir viendo gigante, gigante, gigante. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea al gigante ahora, o usted salga, o usted se levante donde usted esté, o si lo ve ahora, y se le viene ese pensamiento gigante, empiece a reemplazar, diga, ahora voy a pensar como Dios piensa. Este pensamiento, este gigante, Dios lo va a derribar por mí. Porque yo le creo a Dios. ¿Ah? Yo le creo a Dios. Vamos avanzando. Otro punto importante es el acuerdo con Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Josué y Caleb estaban de acuerdo con Dios. Estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo con Dios.
La oración me permite ponerme de acuerdo con Dios y hablar un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje. Esto es importante. Es importante. Porque nosotros, ¿cómo vamos a saber si estamos de acuerdo con Dios o no? Cuando oramos a Dios, cuando estamos de acuerdo con Él, hablamos el mismo lenguaje, ¿o no? Usted se da cuenta enseguida cuando dice, esto está con Dios. Habla con Dios. La Biblia, en Mateo 12, 34 y 35, nos aclara que como nosotros hablamos, es importante, lo que nosotros decimos es lo que hay en nuestro corazón. Por eso yo, cuando estoy con Dios, mi corazón está en Dios, yo voy a hablar como Dios. Si yo necesito saber si estoy poniéndome de acuerdo con Dios, me tengo que escuchar hablar. ¿Qué le estoy diciendo a la situación? ¿Qué pienso yo de esa situación? ¿Hablo como Dios piensa? Mateo 12, 34 y 35, dice la Biblia, del 33, vamos a leer. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, le dice, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro del buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando como Dios habla? Ahí se revela nuestro corazón, es importante. Otra versión, Lucas 6:45, dice la Biblia, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Acá estos dos versículos que están afirmando que lo que nosotros hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Josué y Caleb, ¿cómo hablaban? Hablaban en fe. Eso es lo que había en su corazón, fe. Le creían a Dios. Es importante entender. Entonces, con nosotros, ¿cómo estamos hablando de la situación? Porque como nosotros pensemos, es como nosotros le vamos a hablar. Porque lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí?, lo que vamos a decir en nuestra boca. Si nosotros la situación vamos a decir no podemos, nos van a comer como langosta, es porque nosotros no le estamos, nos falta fe. Estamos ahí, tenemos que pedirle más fe a Dios y empezar a creerle a Dios. No somos irreales, vuelvo a repetir, no es que no estaban, los gigantes estaban. La situación la tiene usted, pero ¿cómo está pensando esa situación? ¿Cómo está pensando que Dios piensa? Que Dios lo va a librar de eso. Que Dios va a pelear por su vida, que Dios lo va a librar de esas situaciones, que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a levantar en el tiempo que Él estipule, pero Dios lo va a sacar. Usted tiene que pensar para poder hablar como Dios habla. Josué y Caleb hablaron como Dios hablaba. Ahí determina lo que había en su corazón. Es importante. Ahora, ¿por qué le digo? Cuando nosotros no nos sentamos a charlar, a orar, a hablar, como usted quiera nombrarlo, con Dios, sobre lo que nosotros vivimos, sobre las situaciones, sobre los problemas o las cosas que vemos imposibles, ¿sí?, es allí cuando empezamos a dejar que nuestras opiniones, que nuestros pensamientos se impongan a los pensamientos de Él. Importante. Por eso es importante la oración. Porque ahí es donde yo dejo que Dios hable a mi situación y hable a mi mente, a mi corazón. Y yo voy a hablar lo que Dios... Siempre le digo a alguien cuando viene a charlar conmigo, me dice, tengo este problema y me confundí. Le digo, ¿y con quién estuviste tomando mate vos? Porque es así. Es así. Vos sabés que tengo dudas de esto y ¿qué dice la palabra? No, la palabra dice otra cosa, pero tengo como dudas. ¿Con quién tomaste mate? Uno dice así porque uno cuando habla, intercambia, hay una retroalimentación, ¿sí? Y uno va creando ideas, pensamientos,
y se genera una idea y ya. Y si uno dejó de anidar ese pensamiento, esa idea, uno lo va a creer y la va a decir. Entonces es importante, cuando no nos sentamos a charlar con Dios, no se produce esta retroalimentación, donde yo le puedo contar a Dios mis problemas y Él me ayuda. Y ahí es donde yo tomo fuerza. Porque Él pelea por mí, porque Él hace algo en mi vida. Cuando yo lo hago solo no voy a poder, porque ahí empiezo a pensar como estos 10 espías, que yo lo puedo solucionar yo solo, y no puedo. Y como no puedo ver como Dios ve, empiezo a ver los problemas gigantes, como mis ojos lo ven. Está bien, porque es así. Y no está mal, porque fuimos creados para eso. Por eso tenemos que pensar y sentarnos a charlar con Dios y como Él piensa. Fortalezas. Los que dieron un reporte negativo, ahí está lo que estuvimos hablando del corazón. ¿Qué pasó? Dieron un reporte negativo. Estaba revelando lo que había en el corazón de ellos. Importante. Seguramente que amaban a Dios, pero algo estaba pasando. Una de las posibilidades puede ser que no hayan estado conectados con Dios. Porque si yo estoy conectado con Dios, yo sé lo que voy a decirle a la situación. Dios me va a acompañar, Dios me va a guiar, su Espíritu me va a guiar. Y me va a enseñar a ver las cosas como Él las ve y no como yo las veo. Y esto se llama fe, no es locura. Aunque dicen que somos locos los evangélicos, pero es fe. La situación está, pero pensamos que esa situación no es problema para Dios. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso. Anímese que esto es parte. Esto es fe. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto se llama fe. Active su fe. Créale al Señor. Piense sobre la situación como Dios pensaría. Busque en su palabra. Allá va a encontrar lo que Dios dice de las circunstancias. Están, existen, pero tengo un Dios que me guarda, me cuida, que no pierde el control de la situación. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que va a venir. Él cuida de mi vida. Yo me pongo en los brazos de papá y papá me cuida. Yo solamente sé, como dice la canción, que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Esa es la seguridad. Esos son los pensamientos que tengo que tener. Informes positivos a darle a Dios. Estos informes que hablaban del corazón de estas personas. No, Señor, tenemos miedo. No está mal, porque la verdad eran grandes. Vuelvo a repetir, es importante lo que tenemos que pensar. Es importante lo que vamos a hablar y lo que no hay en nuestro corazón. Informes de fe. Informes de fe. A Dios debo confesar mis temores, mis dudas, lo que me está pasando. Es allí donde recibo fuerzas cuando voy a Él. Por eso es importante la oración. Porque cuando vamos, nosotros recuperamos fuerza. Dios hace algo sobrenatural. Yo no puedo tocar su corazón. Si usted siente que Dios toca su corazón, es porque Él toca. Yo no puedo. Solamente Él puede atravesar su corazón. Él con su palabra, con su presencia, puede estremecer su corazón y su espíritu. Solamente Él lo puede hacer. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios. Por eso vamos a Él y nos ponemos de acuerdo. ¿Se acuerda que le dije que tenemos que ponernos de acuerdo? Porque acuerdo es, le voy a decir, es conformidad. Estamos en armonía con Dios. Estamos en la misma voluntad de Dios, por supuesto, no la mía. Porque si yo hago solamente la mía, ahí ya hay una fortaleza humana. No, yo me pongo de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un tratado con Dios. Es necesario, sí, que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. Qué bárbaro, qué conexión que tenía este hombre de Dios, Josué. ¿Cómo entendieron? Fíjese, ¿cuántos dice que habían dado un buen reporte? 2. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos se ponen de acuerdo? Cuando hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, dice Jesús. Mire si no era guiado. Josué tenía toda la capacidad para ir solo. Pero fíjese que de los 12, uno no hace nada. El poder del acuerdo. Tiene que haber 2. Si no, no hay acuerdo. Entonces yo me pongo de acuerdo con Dios. Y me pongo de acuerdo. Por eso, cuando oramos y nos ponemos de acuerdo, qué poderosa que la oración y cómo Dios responde. Bien. Qué importante. No fue casualidad. Él entendió. Cuando estamos conectados con Dios, Dios nos va a hablar claramente. Y vamos a entender su verdad. Último punto, avanzar hacia la meta, hacia la conquista. ¿Sí? Enfocado. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14.
El apóstol Pablo dice: no quiero decir ya que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Así es como nosotros tenemos que enfocarnos. Están los gigantes, pero que no nos quite la vista de lo que Dios nos ha dado y nos ha prometido. Hoy pueda llevarse, ¿no es cierto?, estos pensamientos, estos puntos, pensar como Dios piensa, ¿sí? Pensar como Dios piensa y ponerme de acuerdo con Dios. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos transformar nuestra manera de pensar y pensar como Dios piensa, conforme a su palabra. Y nosotros vamos a poder actuar en fe ante las situaciones y las circunstancias. Hay problemas, hay situaciones, hay dificultades, es verdad, pero Dios es más grande que mi problema. Ya no le hablo a mi problema, yo sé que Dios se encarga, ¿sí? Yo no digo, no me concentro en la situación, me concentro en Dios. No es fácil, se lo digo por experiencia propia. Nosotros vivimos día a día también, ¿sí?, en familia, situaciones muy difíciles, tenemos nuestros problemas, pero estamos aprendiendo a mirar esos gigantes con los pensamientos de Dios. Estamos aprendiendo a mirar a los problemas con fe, de que hay un Dios que me llama y me sostiene, que es verdadero, que es real, que tiene ojos, que me ve, que me escucha, que tiene boca y me habla. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios que nos ha rescatado, el Dios que nos ama, el Dios que dio a su Hijo en la cruz por amor a nuestras vidas. Entonces nosotros, ¿sí?, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Hay situaciones, es un ejercicio de fe. Es un ejercicio, hay que hacerlo. ¿Tiene problemas? Anímese. Por eso es por fe. Porque yo cuando lo haga es cuando Dios actúa. Pero la fe tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Tiene que ver cómo usted le abre el corazón a Dios. ¿Con qué sinceridad le habla a Dios? Mire, es hermoso porque Dios no anda despilfarrando, no anda contando las cosas. No, Dios es un Dios personal que trata con su vida y con su problema. ¿Sí? Dios no anda ventilando cosas. Dios lo llama a que usted tenga una vida de intimidad con Él, y sus problemas son los problemas de Dios. Sus problemas son los problemas de Dios, y Dios quiere sacarnos de esos problemas. Sé que hay muchas consecuencias de nuestras decisiones, pero no estoy diciendo que no. Hay consecuencias de decisiones que tomamos nosotros, nos equivocamos, pero yo estoy hablando cuando yo ya voy a la presencia con un corazón abierto, es porque yo ya voy con un corazón arrepentido. Cuando yo puedo abrir mi corazón es porque yo ya he dispuesto, estoy diciendo, bueno, Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que necesito tu ayuda. ¿Me ayudan? Reconozco que necesito. ¿Sí? Si está Seba por ahí, que me ayude con la guitarra. Y es importante, o el teclado, ahí está, gracias. Es importante reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Un corazón abierto a Dios. Un corazón sincero. No necesitamos superhéroes, ni Dios necesita superhéroes en esta tierra. Ya hablamos de eso, ¿no? Que los superhéroes son huérfanos, así que no necesitamos superhéroes. Dios no nos creó para ser superhéroes. No nos creó para valernos por nosotros mismos. Así que ninguna situación, por más difícil que sea, primero le hablo a los hombres, ninguna situación, por difícil que sea o por tan mala que sea, va a quitar mi hombría. Ninguna situación va a decir que yo soy menos hombre. Ni ninguna situación va a decir que es menos mujer. Usted es un hombre de Dios. Usted es un hombre creado por Dios. Pero que es un valiente de estar acá. Es un valiente porque usted se anima a venir a la casa del Señor. Con sus problemas, con sus situaciones.
Usted le dice a Dios, sabe que tengo gigantes, pero y voy igual. Yo sé lo que es que te persiga un gigante. Yo sé lo que es que te persiga noche y día un gigante. Y uno lucha y pelea. El Señor, ¿dónde estás? El Señor está. Él te mira. A ver qué sé. Porque hay ocasiones que a los hijos tenemos que dejarlo que crezcan solos. Estamos ahí. Los cuidamos, los amamos, guardan, no me lo toquen. Pero no puedo hacer cosas por él. Hay cosas que tenemos que decidir nosotros. Hay cosas que tenemos que nosotros plantearnos. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer. Y vuelvo a lo mismo, ¿sí? Hay hombres valientes en esta noche, ¿sí? En ocasiones he escuchado, no, que van a la iglesia, son no, hay que ser bien valiente, hay que ser bien hombre para venir a la iglesia, a reconocer que necesitamos de Dios, que tenemos problemas, pero que creemos que hay una esperanza y hay un Dios que puede. Hay mujeres valientes en esta noche. Hay niños valientes que pasan un montón de situaciones y vienen un sábado también. Entienden que en Dios hay esperanza. Porque han creído que hay un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que cuida, un Dios que guarda, un Dios que nos ama, un Dios verdadero. Por eso yo sé que hay valientes, pero a veces hay que dar un paso más. Hay que poner en práctica esa valentía y dar ese paso, abrir el corazón y decirle a Dios, Dios, yo hasta acá la he embarrado hasta acá. Pero hoy me animo, Señor, porque estos gigantes son consecuencia de mis problemas, de las malas decisiones que tomé. Lo reconozco, Señor. Yo sé que me equivoqué, que metí la pata hasta el fondo. Y hoy estoy viviendo las consecuencias. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda la maldad. Él me perdona y me limpia y me dice, levántate y vamos de vuelta. Ahí está la valentía. Josué y Caleb eran valientes, que entraban a la presencia de Dios. Si sabía algo, se ponían a cuentas con Dios, porque Él sabía quién los justificaba. Él sabía quién los perdonaba. Él sabía quién los llamaba. Pero reconocían. Y es muy valiente reconocer delante de Dios nuestros errores. No buscar culpables en otros. No buscar culpables en otras personas ni en el pasado, ¿sí? Estuvimos hablando de estas situaciones. No volvamos atrás, porque en Egipto era mejor, porque yo de tiempo anterior era mejor. A veces buscamos responsables, buscamos culpables, ¿sí? En ocasiones de lo que nos pasa y lo que nos sucede. Seamos valientes. La situación está, duele, a veces no tenemos la culpa, a veces nos hirieron, nos lastimaron, somos parte de un problema que no teníamos nada que ver, pero esa es la actitud que vamos a tener. No aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a decirle, Dios, las situaciones están, pero hoy decido creerte de que las situaciones las voy a ver como tú las ves, que vos me vas a ayudar a llevar esta situación, tú vas a sanar mi corazón, el problema. Yo sé que me vas a ayudar a llevar. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Bueno, vamos a descansar al Señor. Vamos a encontrar reposo en la presencia de Dios. Aprendamos a ir confiadamente. Él no juzga, no condena. Vamos con un corazón, el corazón íntegro es esto, con un corazón de verdad. Sí, nosotros queremos poder transmitir siempre esto, que aprendamos a ir con un corazón sincero, con un corazón abierto a Dios, que Él pueda ver lo que hay en nuestro corazón completamente. Él no se asusta de lo que hay en nuestro corazón. Él no se sorprende, no se admira, no se enoja. Si vamos con un corazón sincero, Dios sabe, acá estoy. Hay cosas, Señor, que no he hecho bien, ¿sí? Entonces, primeramente aprendamos eso. Y allí vamos a empezar a pensar como Dios piensa, a pensar como Dios nos piensa de las situaciones. Entonces, esta noche que podamos realmente entregarnos a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que crea, ¿sí? el que se acerca debe creer que le hay, perdón. O sea, hay que tener fe de que hay un Dios. Y hay que acercarse a Dios, hay que tener un acto de fe, ¿sí? Yo voy a pedirle primeramente un acto de fe. Un acto de fe. Vamos a hacer una oración grupal, pero si el que necesite, ¿sí? El que necesite que estemos orando como iglesia,